que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado, y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad. En algunos casos, y eso no les funcionó, porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México, es la honestidad de nuestro pueblo. Pero se quiso corromper, siempre se ha querido corromper a todo el pueblo y no ha podido, porque somos herederos de grandes civilizaciones en donde no había codicia, y esos valores, esas reservas de valores se han mantenido, han resistido. Una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pero ¿cómo han intentado? Bueno, desde que nos invadieron, ¿por qué nos invaden? ¿Qué era lo que los volvía locos a los invasores? El oro. O sea, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y no olvidemos, aunque se esté repitiendo, lo que les dijo Hidalgo cuando lo estaban juzgando. A ustedes, oligarcas, lo único que les interesa es el dinero. Su Dios es el dinero.
Pero no era así. El México prehispánico, y nos trasladaron esos valores de honestidad, de fraternidad, de vocación por el trabajo. Y eso es lo que protege a México, eso es lo que nos da mucha fuerza. Entonces, no pudieron con el dicho de que quien no tranza no avanza, no pudieron manteniendo silencio acerca del principal problema de México, sobre todo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, el problema de la corrupción. Nadie hablaba de eso cuando se dedicaron a saquear a México. Entonces, todavía eso existe y el pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo, y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? No estoy generalizando, porque hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, no muchos, pero sí, hay gente íntegra, honesta. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe, nada teme. ¿Que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un poder judicial íntegro, con jueces, magistrados, ministros incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de particulares? Que no queremos que se establezca un auténtico Estado de Derecho y no un Estado de chueco. Bueno, esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos, porque el país está progresando, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada,
sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De hecho, el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo celebro. Preocupados y quieren estar en. Yo celebro esa actitud del sindicato, del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen, estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan, pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma. Explicaba yo que Zedillo lo que hizo fue desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte. O sea, los quitó a todos y les dio su compensación. Y él puso. Y no resolvió nada. Acuérdense que Zedillo fue el que le entregó, y ahora lo puedo decir, a los dirigentes del PAN al señor, que no tengo nada contra él, no es nada personal, pero es un importante personaje público, Diego Fernández de Ceballos. Ese grupo recibió la Procuraduría General de la República con Zedillo. Lozano Gracia fue el procurador y ese grupo fue una concesión, pero pues no se avanzó. Creo que en ese tiempo fue lo de la señora que le llamaban la Paca. Lo que pasa que sí, no, ya eso ya. Sí, sería bueno que se refrescara todo eso para los jóvenes, que no, ya. Cuando pasó no se movieron los mercados, cuando cambió el Poder Judicial. No se acuerdan, pero luego nosotros quisimos, ¿no?, después del sometimiento al Ejecutivo vergonzoso del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, cuando imponen las llamadas reformas estructurales, la reforma energética, la Constitución establece que se puede solicitar una consulta ciudadana en estos casos con un número determinado de firmas. Me acuerdo que reunimos, porque estábamos en contra de la privatización del petróleo, reunimos como 3 millones de firmas. Ya estaban de acuerdo el Ejecutivo y el Poder Judicial de que nos iban a batear. Es más, para que no se pensara que éramos ingenuos, yo antes lo escribí, les mandé una carta a los ministros de entonces, por ahí debe estar.
porque ya se habían puesto de acuerdo. Entonces resuelven que no pueden consultar, no pueden autorizar la consulta, porque las consultas solo aplican si no afectan los ingresos del gobierno. Algo así, una coartada de ese tipo. Y rechazan. Bueno, yo traía esa preocupación. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? No voy a hacerlo de Zedillo. Vamos a que se reformen ellos mismos. Y aunque es piramidal, porque son jueces, magistrados y ministros, pues pensé, como la ley lo permite y el presidente puede enviar ternas para la sustitución de ministros que se van jubilando. Me tocaban creo que 3 o 4. Les voy a cuidar bien y con 1 o 2 más, ya de los 11 podemos tener 6 ministros rectos, íntegros, y que a partir de eso se inicie ellos mismos una reforma hacia abajo. Pues fracasé, porque los que propuse, de 4 que salieron, 2 se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo a la mafia del poder. Entonces, ya hemos visto, tenemos muchísimos elementos, vamos a decir, hace falta la reforma. Vemos como los jueces que dan libertad a delincuentes y ordenan que se les libere en un plazo no mayor de 24 horas. Y llega el aviso al reclusorio el sábado en la madrugada. Estamos hablando de personajes temibles. Ya no da tiempo, aunque hay por eso una especie de guardia permanente para ver si llega un oficio de esos, que se busque rápido, si no hay otra orden de aprehensión por otras razones, por otras causas, por otros delitos, pues ya no da tiempo. Pero no queda ahí. Resulta que un ministro o 2 nulifican una ley aprobada en el Congreso, es decir, aprobada por la mayoría de los diputados y por la mayoría de los senadores. Y el bloque conservador, que declaró hace 2 años
que no iban a aprobar nada de nosotros, como si nosotros estuviésemos promoviendo leyes en favor, como lo hacían ellos, de maleantes, de corruptos, porque todas las propuestas que hemos hecho de reforma de leyes y de nuevas leyes es para apoyar al pueblo, como la eléctrica y otras. Un ministro, dos, cancelan la ley aprobada por un poder autónomo, independiente y democrático, claro, porque fue electo. Bueno, entonces ante eso, ¿qué se hace? Pues vamos a que el pueblo sea el que decida, que elija. No quiere decir que ya con eso se resuelve, ¿no?, mágicamente el problema, porque es complejo. Fueron 36 años de política de pillaje, en donde hasta en las mismas universidades lo que se enseñó fue únicamente lo relacionado con el materialismo, con el egoísmo y con esta idea de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Yo les he platicado todas las leyes, reglamentos para nombrar en un cargo a un abogado, se pide, revisen, 5 o 10 años de experiencia. Cada vez que podemos quitamos eso. Porque imagínense un abogado con 5 o 10 años de experiencia. Ya perdió, si no es un hombre de principios, que los hay, una mujer de principios, no, pues ya perdió todo su interés por impartir justicia. Y si no se pone ese requisito, pues puede estar saliendo de la escuela ilusionado de que va a impartir justicia, un joven, una joven abogada, un joven abogado, y refresca las instituciones de impartición de justicia con su actuación, porque no está todavía echado a perder. Por eso, aunque no es fácil, sí va a ayudar el que el pueblo elija. Y esto no significa que no puedan ser electos muchos de los que están. No es decir, tú eres juez, tú eres magistrado, tú eres ministro, tú no puedes participar. No, que participen.
y que se busque un mecanismo. Ya nosotros estamos haciendo una propuesta para que el Poder Judicial presente sus candidatos, mujeres y hombres, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero se puede abrir para que las escuelas de derecho, los colegios de abogados presenten, y que bueno, van a ser muchos para elegir ministros. Pues sí, pero si salen 50, pues se escoge, la gente vota, y el que saque más, y se busca que sean hombres y mujeres, y desde luego requisitos, pues, tienen que ser abogados, y es un ejercicio de reforma que podría ayudarnos mucho a limpiar la corrupción en el Poder Judicial. Sí, porque ya debería de empezar a hablarse, y que no estén pensando. Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo. Porque no es mano invisible del mercado. Presidente, y que le piensen, porque es conveniente para el país. Que no olviden que si nos ha ido bien, si les ha ido bien a ellos, es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes. No hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria. Acaban de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia.